Martes 21 de julio de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos regala el día de hoy un evangelio bien especial. La familia de Jesús está afuera y le busca mientras él está predicando. Le dicen a Jesús que afuera está su familia, su madre y sus hermanos, y él responde de una manera que pareciera desconcertante: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Vamos a entender este evangelio reflexionando tres mensajes. Primero, Jesús despreció a María. Segundo, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Tercero, la nueva familia en Cristo. Vamos con el primer punto. Jesús despreció a María. Algunos hermanos, fundamentalmente de iglesias protestantes, han dicho que en este texto aparece una especie de desprecio de Jesús hacia su Madre Santísima. Pero nosotros desde la lógica y desde la palabra podemos ver que esto es imposible. Desde la lógica podemos entender que si nosotros, que somos débiles y pecadores, amamos a nuestra madre y queremos que ella siempre esté bien y no nos atrevemos a deshonrarla, y entenderíamos que cualquier tipo de ultraje, ofensa, deshonra a nuestra madre es una cosa objetivamente mala, pues ¿cómo vamos a pensar que Jesús, que es Dios encarnado, que nos vino a dar ejemplo del cumplimiento de la voluntad del Padre, cómo vamos a creer que Jesús nos va a enseñar a despreciar a nuestra madre? De ninguna manera. Y bíblicamente podemos sustentar esto. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol San Pablo dice que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, sometido a la ley. Cristo vino sometido a la ley de Moisés, precisamente para perfeccionar esa ley, pero no para anularla. Y si vamos a la ley de Moisés, vemos que el cuarto mandamiento prescribe que debemos honrar a padre y madre. Jesús honraba a su Padre Dios y honraba a su Madre María. Entonces aquí no podemos ver una especie de desprecio en las palabras de Jesús al decir mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Todo lo contrario. Lo que Jesús está diciendo es una exaltación de María, diciendo que más allá de la realidad biológica de su maternidad, estamos hablando de una realidad espiritual en el sometimiento amoroso a la voluntad de Dios que María tuvo desde el principio. Vemos, por ejemplo, cómo la Santísima Virgen María, en el momento en que el ángel Gabriel le dijo que sería la madre del Mesías, cumplió fielmente la voluntad del Padre diciendo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 28. La misma Santa Isabel elogia a María precisamente por cumplir la voluntad de Dios y por creer en lo que Dios le decía. Le dice: «Dichosa tú que has creído que se cumplirían las promesas del Señor». Esto está en Lucas 1:45. Es más, ella no solamente de palabra, sino de obra cumplió la voluntad del Padre, acompañando en el momento más difícil de la vida de Jesús, es decir, en el momento de crucifixión, acompañando a su Hijo allí con toda fidelidad, como nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba María, su madre. Es decir, María cumplió la voluntad de Dios como ninguna otra criatura lo ha hecho. De tal suerte que podemos decir que María no solamente es madre de Jesús de manera biológica, sino, como diría San Agustín, ya desde antes había engendrado la palabra en su corazón al cumplir obedientemente la voluntad del Padre. Segundo, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? El Evangelio nos habla de unos hermanos y unas hermanas de Jesús.
Recordemos que en el lenguaje hebreo la palabra hermano es una palabra muy amplia, que puede significar desde hermanos biológicos hasta parientes, familiares, personas que ejercen las mismas funciones, personas que pertenecen al mismo pueblo, en fin. En ese orden de ideas, estos hermanos y hermanas de Jesús eran parientes. De ninguna manera eran hijos de María. Y no eran hijos de María porque sabemos que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero para que no nos quede duda de que la palabra hermanos significa mucho más que simplemente hijos de la misma mamá, veamos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. En un texto que nos cuenta quiénes fueron los que, congregados por el rey David, transportaron el arca de la alianza. Y así dice: de los hijos de Coat, Uriel el jefe y sus hermanos, 120. De los hijos de Meriarí, Asaías el jefe y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel el jefe y sus hermanos, 130, etcétera, etcétera, etcétera. Si hermanos significara que son hijos de la misma madre, pues ¿cómo es posible que haya una madre que haya dado a luz 120 hijos, 220 hijos, 130 hijos? Vemos que en la Biblia la palabra hermanos se usa frecuentemente para designar parientes. Estos supuestos hermanos de Jesús que trae el Evangelio hoy son parientes del Señor. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir el Evangelio hoy con este acontecimiento que se nos narra? Vamos con el tercer punto: la nueva familia de Cristo. El Señor nos viene a enseñar que todos somos hijos del Padre Celestial y que lo que nos mantiene vinculados al Padre es el cumplimiento de su voluntad. Es decir, Cristo viene a constituir una nueva familia. Israel era considerado el pueblo de Dios, pero resulta que ahora Dios quería extender la promesa que había hecho sobre Israel a toda la humanidad. Quería vincular a toda la humanidad en su familia. Y por eso nos damos cuenta que en la nueva alianza el Señor habla en términos familiares. Y por eso dice que Dios es Padre. En el Antiguo Testamento Dios era como un padre. Así dice el Salmo 102. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, Yahvé, sientes ternura por tus fieles. Pero Jesús nos dice que Dios ya no es como un padre, sino que Él es Padre. Y por eso en el Padre Nuestro nos enseña a llamarlo Papá, Abba. Cuando oréis, decid Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9. Entonces Dios es Padre. Jesús es Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice el evangelista: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús es el Hijo del Padre. Pero nosotros participamos de esa filiación, es decir, nosotros somos hijos en el Hijo. Cristo es Hijo del Padre por naturaleza, porque también es Dios junto con el Padre y el Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Gracias al bautismo recibimos un don sobrenatural llamado la gracia santificante. Esto nos participa de la filiación, es decir, nos participa del hecho de ser hijos de Dios. Y por eso, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos, pues lo somos. Es decir, tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Por esa razón, la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 11, dice que somos hermanos de Jesús, que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos entonces Padre, Jesús es el Hijo, nosotros somos hijos en el Hijo, por consiguiente somos hermanos de Cristo. Tenemos también Madre, y por eso Jesús, antes de morir en la cruz, dice a su apóstol Juan: Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 27. Inmediatamente después, en el versículo 28, dice el Evangelio que todo estaba cumplido. Es decir, la familia estaba completa. Ya teníamos a Dios como Padre, Jesús era el Hijo y nosotros en Él somos hermanos, tenemos a María como Madre y ahora conformamos la familia de Dios.
cómo se mantiene cohesionada y unida la familia de Dios en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Esto es lo que nos está enseñando el Evangelio de hoy. Tú y yo somos familia porque tenemos un Padre en común y debemos cumplir sus mandamientos para poder decir a Dios, papá, para poder decir a nuestra Madre Santísima, mamá, para poder decir a Jesús, hermano. Somos familia de Dios y lo que debemos hacer es esforzarnos, repito, por cumplir la voluntad de Dios que está claramente expresada en el mandamiento del amor, que se explicita en los 10 mandamientos que hemos aprendido. Oremos. Amado Señor, gracias por hacerme parte de tu familia. Gracias porque me has dicho que Dios es mi Padre. Gracias porque en la cruz me dice a tu propia madre. Gracias porque a través del bautismo me concediste el don de la gracia santificante que me injertó en tu familia. Señor, soy parte de tu familia. Señor, soy hijo gracias a ti, que eres el Hijo único del Padre. Gracias por participarme de tu filiación. Gracias porque puedo heredar la vida eterna. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Jesús despreció a María. Segundo, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Tercero, la nueva familia en Cristo. Compromiso. Vamos a tratar de rezar al menos un Padre Nuestro, meditando cada frase de esta bellísima oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.